El encuentro entre Sri Ramakrishna y su segundo gurú, Totapuri, de la escuela Advaita Vedanta. Recordar que Ramakrishna tuvo dos gurús, Totapuri y Yogeshwari, de la escuela tántrica, Vaisnavista. Totapuri llegó al templo de Dakshinawar a finales de 1864. Tal vez, nacido en el Punjab, era el director de un monasterio en esa provincia de la India y lideraba una congregación de 700 sannyasins o renunciantes. Entrenado desde temprana edad en la disciplina del Advaita Vedanta, no dual, veía el mundo como una ilusión. Los dioses y diosas del culto dualista eran para él meras fantasías de la mente engañada. Las oraciones, las ceremonias y los ritos no tenían nada que ver con la verdadera religión, y él era totalmente indiferente a estos rituales. Ejerciendo el esfuerzo propio y una fuerza de voluntad inquebrantable, se había liberado del apego a los objetos de los sentidos del universo relativo. Durante 40 años había practicado una disciplina austera en las orillas del sagrado río Narmada y finalmente se había dado cuenta de su identidad con el absoluto. A partir de entonces vagó por el mundo como un alma sin ningún tipo de ataduras, con nada mundanal. Vestido con un taparrabos, pasaba los días bajo el dosel del cielo, tanto en la tormenta como en el sol, alimentando su cuerpo solo con limosnas. Había estado visitando el estuario del Ganges y en su viaje de regreso por la orilla del río sagrado, guiado por la inescrutable voluntad divina, se detuvo en Dakshineswar. Totapuri, al descubrir de inmediato que Ramakrishna estaba preparado para ser un estudiante del Vedanta, le pidió iniciarle en sus misterios. Ramakrishna le dijo que primero tenía que pedir permiso a la Madre Divina, la diosa Kali. Se fue a verla y ésta le dio su aprobación para iniciarse en el Advaita Vedanta. Ramakrishna accedió a renunciar al mundo, pero con la condición de que la ceremonia de su iniciación en la orden monástica se realizara en secreto, para no dañar los sentimientos de su anciana madre que había estado viviendo con él. Recordar que Ramakrishna era una persona extraordinariamente sensible y os leo un párrafo de Roman Golan que se llama Profetas de la Nueva India y decía: Ramakrishna era un hombre pequeño y moreno, con barba corta y hermosos ojos, ojos largos y oscuros, llenos de luz, oblicuamente puestos y ligeramente velados, nunca muy abiertos, pero viendo medio cerrados a una gran distancia, tanto por fuera como por dentro. Su boca era abierta, sobre sus dientes blancos en una sonrisa cautivadora, a la vez afectuosa y traviesa. De mediana estatura, era delgado hasta la demacración y extremadamente delicado. Su temperamento era muy nervioso, porque era hipersensible a cualquier sentimiento de alegría y tristeza, tanto moral como física. Era en verdad un reflejo viviente de todo lo que sucedía ante el espejo de sus ojos, un espejo de dos caras, hacia afuera y hacia adentro. En el día señalado para la iniciación, en las primeras horas de la mañana, se encendió un fuego. Totapuri y Ramakrishna se sentaron ante él. Frente a él, Totapuri se levantó firme como una roca. Era muy alto y robusto. Su constitución y mente eran de hierro. Ante la llama ardiente del fuego, Ramakrishna realizó los rituales para destruir su apego a familiares, amigos, cuerpo, mente, órganos de los sentidos, ego y también al mundo. Y hay un verso, el verso 10 del capítulo 5 del Gita, que nos dice: quien dedica sus acciones a Brahman y las realiza sin apego, no está manchado por el pecado, tal y como la hoja de loto no es mojada por el agua. La llama saltarina se lo tragó todo, dejando al iniciado libre y puro. El hilo sagrado y el mechón del cabello fueron enviados al fuego, completando su separación de casta, sexo y sociedad. El último de todos ardió en ese fuego, con todo lo que es santo como su testimonio, su deseo de disfrute aquí y en el más allá. Pronunció los mantras sagrados, dando seguridad y valentía a todos los seres, que eran solo manifestaciones de su propio ser. Una vez terminados los ritos, el discípulo recibía del gurú el taparrabos y la túnica ocre, emblemas de su nueva vida. El maestro y el discípulo se dirigieron a la sala de meditación cercana. Totapuri comenzó a impartirle a Ramakrishna las grandes verdades del Vedanta. Y también me viene a la mente un verso
el 15 del capítulo 15, que dice: yo estoy asentado en el corazón de todos. De mí procede la memoria, el conocimiento y la disipación de las dudas. Soy yo quien debe ser conocido en todos los Vedas. Yo soy el autor del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Y Totapuri dijo, y por favor, prestad máxima concentración a este texto porque es muy importante. Dijo: Brahman es la única realidad, siempre pura, siempre iluminada, siempre libre, más allá de los límites del tiempo, del espacio y de la causalidad. Aunque aparentemente dividida por nombres y formas a través del poder inescrutable de Maya, esa hechicera que hace posible lo imposible, Brahman es realmente uno e indiviso. Cuando un buscador se sumerge en la bienaventuranza del Samadhi, no percibe el tiempo y el espacio o el nombre y la forma, la descendencia de Maya. Cualquier cosa que esté dentro del dominio de Maya es irreal. Sumérgete en las profundidades en busca del ser y realízalo a través del Samadhi. Encontrarás que el mundo del nombre y la forma se desvanece en el vacío y el insignificante ego se disuelve en la conciencia Brahman. Te darás cuenta de tu identidad con Brahman, existencia, conocimiento, bienaventuranza absoluta, el Sat Chit Ananda. Y meditad sobre estas frases. En la página web pues tenéis todo el texto por si lo queréis leer con calma. Años más tarde, Swami Vivekananda nos lo explicaba de esta manera. Primero, escucha la verdad que Atman es la única realidad y que todo lo demás es maya, ilusión, relatividad. Segundo, razonar sobre esta filosofía desde todos los puntos de vista. Tercero, renunciar a cualquier otra argumentación y darse cuenta de la verdad. Esta comprensión proviene de, primero, estar seguro de que Brahman es real y todo lo demás es irreal. Segundo, renunciar a todo deseo de disfrutar. 3. Controlar los sentidos y la mente. Y cuarto, tener un intenso deseo de ser libre. Meditar en esta realidad siempre y recordarle al alma su naturaleza real son las únicas formas de este yoga. Se refería al Jnana Yoga. Es el más alto pero el más difícil. Muchas personas lo comprenden intelectualmente, pero muy pocas lo logran. Es una descripción perfecta del Advaita Vedanta. Y citando al Upanishad, el Upanishad Totapuri dijo: ese conocimiento superficial por el cual uno ve u oye o conoce a otro. Lo que es superficial no tiene valor y nunca puede dar verdadera felicidad. Pero el conocimiento por el cual uno ve a otro u oye a otro o conoce a otro, que está más allá de la dualidad, es grande. Y a través de tal conocimiento uno alcanza la bienaventuranza infinita. ¿Cómo pueden la mente y los sentidos captar eso que brilla en el corazón de todos como el sujeto eterno? Totapuri le pidió al discípulo que retirara su mente de todos los objetos del mundo relativo, incluidos los dioses y diosas, y que se concentrara en el absoluto. Hay un verso que os quería leer del Gita, el verso 15 del capítulo 9, que dice: sin embargo, otros me adoran con el sacrificio del conocimiento. A quien tiene que ser visto en todas partes como uno, sería la visión Advaita, no dualista, o como diferente, o como muchos, que sería la dualista. Pero la tarea no fue fácil ni siquiera para Ramakrishna. Le resultó imposible hallar su mente más allá de Kali, la madre divina del universo. Sri Ramakrishna dijo una vez, describiendo este evento: después de la iniciación, Nanta, que le llamaba el desnudo Totapuri, comenzó a enseñarme las diversas conclusiones del Advaita Vedanta y me pidió que retirara la mente por completo de todos los objetos y me sumergiera profundamente en Atman. Pero a pesar de todos mis intentos no pude cruzar por completo el reino del nombre y la forma y traer mi mente al estado incondicionado. No tuve dificultad en tomar la mente de todos los objetos del mundo, pero la figura radiante y demasiado familiar de la madre dichosa, la encarnación de la esencia de la conciencia pura, apareció ante mí como una realidad viviente. Su sonrisa cautivadora me impidió pasar al gran más allá. Una y otra vez lo intenté, pero ella se interpuso en mi camino, cada vez. Desesperado le dije a Totapuri: es inútil, no puedo elevar mi mente al estado incondicionado y encontrarme cara a cara con Atman. Se emocionó y dijo bruscamente: ¿qué? No puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo.
Miró a su alrededor, encontrando un trozo de vidrio, lo tomó y lo metió entre mis cejas. Concentra la mente en este punto, tronó en voz alta. Luego, con severa determinación, me senté nuevamente a meditar. Tan pronto como la graciosa forma de la Madre Divina apareció ante mí, usé mi discriminación como una espada y con ella la partí en dos. La última barrera cayó. Mi espíritu, en una vez, voló más allá del plano relativo y me perdí en Samadhi. Sri Ramakrishna permaneció completamente absorto en este estado de Samadhi durante 3 días. Y Totapuri gritó de asombro. ¿Es realmente cierto? ¿Es posible que hayas logrado en un solo día lo que me llevó 40 años de ardua práctica lograr? Gran Dios, es nada menos que un milagro. Con la ayuda de Totapuri, la mente de Ramakrishna finalmente descendió al plano relativo. Recordar que más adelante Ramakrishna alcanzó el estado del Nirvikalpa Samadhi de una duración de 6 meses. Totapuri, un monje del tipo más ortodoxo, nunca permanecía en un lugar más de 3 días, pero permaneció junto a Ramakrishna 11 meses. Él también tenía algo que aprender. Totapuri no tenía ni idea de las luchas de los hombres ordinarios en las redes de la pasión y del deseo. Habiendo mantenido durante toda su vida la ingenuidad de un niño, se reía de la idea de que un hombre fuera descarriado por los sentidos. No lo entendía. Estaba convencido de que el mundo era maya y solo había que denunciarlo para que desapareciera para siempre. No dualista nato, no tenía fe en un Dios personal. No creía en el aspecto terrible de Kali y mucho menos en su aspecto benigno. La música y el canto del santo nombre de Dios eran para él una tontería. Ridiculizó el gasto de emoción en la adoración de un Dios personal. Sea como sea, la influencia de Totapuri Ramakrishna fue importantísima y posteriormente también a través de Ramakrishna en Vivekananda. Es una lástima que no tengamos más información sobre esta relación. Esta reflexión la he hecho en base al excelente libro de Goman Golan, que se llama La vida de Ramakrishna, y ojalá todos en algún momento de nuestra vida apareciese un Totapuri para iluminarnos. Jai Ramakrishna, muchas gracias. Om Namaste.